vez en Pulso Empresarial es el tema de la seguridad en Internet, de la ciberseguridad. No sé, es un reto que no sé si tienen lo suficientemente presentes las empresas españolas, pero está dando muchos problemas, aumentan año a año esos ataques y entre ellos, pues sobre todo el secuestro de datos, es decir, te secuestran los datos de la empresa y te piden un rescate por ello. Pero no es el único, hay muchos más ataques que puede recibir tu empresa, ya sea grande, ya sea pequeña, es decir, todas, no hay nadie que se libre de esta lacra. Solo el 40% de las empresas evalúa correctamente los niveles de seguridad de sus proveedores externos durante toda su relación, a pesar de que un 47,6% de los proveedores se conectan a la red interna de las compañías y que el 46% almacena o gestiona información de la organización. Son datos del estudio Empresas y Ciberseguridad que ha elaborado la agencia de rating Lead Security y el Club de la Excelencia en Gestión. Hoy, como todos los jueves, hablamos de excelencia y nos vamos a enfocar en este aspecto. Tenemos con nosotros a Antonio Ramos, el consejero delegado de Lead Security. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Y al teléfono tenemos también a Miquel Romero y Grané, que es director de Socios y Conocimiento del Club de la Excelencia en Gestión. Muy buenas tardes, Miquel. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, como decíamos, hay interés por evaluar esos niveles de seguridad. Habéis realizado ese estudio en el que otro de los datos interesantes es que una amplia mayoría de las organizaciones españolas, concretamente un 77,5%, está a favor o valora positivamente el hecho de que exista un sistema estándar que le permita conocer el nivel de seguridad de los sistemas de sus proveedores. Vamos a empezar por esto. ¿Cómo andamos a nivel de certificación de la seguridad y de lo protegidos que están los datos en este sentido? Bueno, pues yo creo que estamos en un estado incipiente. Estamos en un estado incipiente porque, yo creo que de momento lo que nos hemos centrado en las organizaciones es en algo muy básico, que es pedirles un certificado de gestión de seguridad, pero que eso al final no te garantiza que tu proveedor esté asegurando verdaderamente la información que estás depositando en él. Entonces, la verdad es que tenemos un amplio recorrido y, como nos han dicho los propios encuestados, pues hay que ponerse manos a la obra, porque de nada sirve que hagas muy bien los deberes en casa si luego no controlas al proveedor, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en un estado bastante incipiente. De hecho, Lead Security trabajáis también como agencia de rating en este sentido y certificando esto. ¿De qué manera lo hacéis? ¿Qué parámetros también tenéis en cuenta a la hora de...? Pues la verdad es que hacemos un examen bastante exhaustivo. Nuestro objetivo al final es aportar transparencia en la relación entre cliente y proveedor y por lo tanto para eso pensamos que es fundamental que el proveedor pase un buen examen, que demuestre el nivel de protección que proporciona a la información que maneja y en función de eso pues le damos un nivel de calificación que va de la D, que es lo más básico, al A+, que es lo más mejor, ¿no? Más o menos como esas etiquetas de eficiencia energética que vemos al comprar una lavadora, ¿no? Que vemos ahí el A+, y decimos esta es buena, ¿no? Sabemos que es un poquito más cara, pero va a ser más eficiente y nos va a consumir menos, ¿no? Y pues quizá también es más difícil, ¿no? Evaluarlo, ¿no? Porque hay muchos parámetros que tener en cuenta, no como la eficiencia energética, al final son datos objetivos, ¿no? Sí, es un proceso bastante exhaustivo. Nosotros hemos estado cerca de 3 años desarrollando la metodología de calificación porque no había nada. Somos únicos en Europa en este sentido. Somos los primeros que hemos empezado a trabajar así. Valoramos más de 1000 parámetros en temas de seguridad, de todos los aspectos, desde seguridad del personal, controles de acceso, controles de respaldo. Bueno, la lista es muy exhaustiva. No voy a aburriros, pero lo que sí queremos es que el cliente que usa un servicio calificado se sienta tranquilo con lo que está utilizando. Yo creo que hoy en día hay muchos empresarios que están arriesgando demasiado porque están utilizando servicios de terceros sin saber cuánto de seguros son. Y eso yo creo que no nos lo podemos permitir. Yo creo que hay que tomar decisiones informadas. Durante estas semanas hemos analizado la excelencia en la gestión desde muchas perspectivas y hoy nos toca esta que todavía no la habíamos tocado, pero yo creo que es vital en estos momentos. Y aquí quería preguntarle a Miquel, para el club, ¿qué importancia tiene en estos momentos el tema ciberseguridad? Fijaros, la excelencia está tremendamente relacionada con esta transparencia y esta seguridad. Fijaros que al final las organizaciones excelentes las definimos como aquellas que logran y mantienen los resultados excelentes, sobresalientes, ¿no? Lograr puede resultar relativamente fácil, pero para mantener estos resultados tienes que
securizarlos, ¿no? Tienes que estar seguro. Y fijaros que en gran parte las organizaciones excelentes trabajan con 8 valores, ¿no? Pero 2 de ellos están directamente relacionados con ciberseguridad. Uno es el desarrollar la capacidad de la organización y el segundo es gestionar con agilidad. Para desarrollar las capacidades de la organización y gestionar con esta agilidad necesaria es básico poder contar con este fundamento, ¿no? Con esta información que sepas que está absolutamente segura. Esta gestión de la información y el conocimiento en el que ahora estamos basando la excelencia, y tiene que estar absolutamente segura. Hablamos de 3 pilares principalmente, que también figuran en este estudio, Empresas y Ciberseguridad, que habéis elaborado. El primero es la protección de los datos de los clientes. Además, dentro de poco cambia la normativa, y esto va a traer sanciones importantes a las empresas que no tengan suficientemente securizados esos datos, y también la obligación, por cierto, de comunicarlo inmediatamente a las autoridades. Esto preocupa al 32,7% de los encuestados. Luego, la indisponibilidad de los servicios, es decir, te paralizan en un momento dado la página web que tienes o los servicios que estás dando a tus clientes, y te hacen la faena, porque eso tiene un impacto económico importante. Y luego la protección de los datos corporativos, que preocupa un 10,9%, es decir, información sensible de tu empresa. Y aquí vamos también con uno de los fenómenos, o uno de los delitos más frecuentes, que es el ransomware, ¿no? Que es el restringir el acceso a los archivos de las empresas y pedir un rescate por poder volver a usarlos. La verdad es que como somos lo de seguridad, ¿no? Como nos gusta poner palabras ahí que sea difícil, del ransomware. Además, ¿no? cuanto más anglo, mejor, ¿no? Sí, parece que... Pero efectivamente, sí, es un software de secuestro. O sea, es un software que lo que hace es secuestrarte directamente. O sea, te cifran toda la información que manejas y te dicen, bueno, si quieres volver a acceder a ella, pues págame. De hecho, la verdad es que son gente... son delincuentes, pero la verdad es que son muy buenos delincuentes, porque tenemos compañías que los tratan ya como clientes fijos. O sea, los infectan una vez, lo corrigen, les vuelven a infectar otra vez, le hacen un descuento por pronto pago. O sea, son increíbles los tíos, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un delito que está... Me encanta lo de descuento por pronto pago. Sí. Funcionan casi como... Sí, es un negocio, es un negocio como tal, vamos, o sea, y está montado así, o sea, no es cuestión ahora, pero hay toda una cadena que llaman de valor del cibercrimen, donde se especializa la gente. Hay gente que hace el software malicioso, hay gente especializada en infectar, gente especializada en cobrar. Es increíble lo que hay ahora mismo detrás. Creo que, de hecho, desde hace un par de años mueve más dinero que el tráfico de droga. O sea, que el tema del cibercrimen es brutal. Pero sí, no quería dejar de pasar un tema que has comentado antes, si no te importa, lo de la nueva regulación de protección de datos que entra en vigor en mayo de 2018, como bien decías, que efectivamente cambia un poco el escenario, sobre todo porque tenemos hasta ahora, yo creo, que un escenario en el que las empresas se enfrentaban a este tema de protección de datos con un planteamiento muy sencillo, es decir, que era hacer lo mínimo para cumplir, ¿no? O sea, el mínimo posible para cumplir, y con eso, teníamos un reglamento, y hacíamos 4 cositas, escribíamos 4 papeles y parecíamos que, ya podíamos argumentar que habíamos hecho cosas. El escenario de la GDPR es completamente diferente. El enfoque es más de esto que se llama ahora del cumplimiento normativo, donde aparte de tener que hacer normas, lo que tienes que hacer es demostrar que implementas medidas para asegurar que estás cumpliendo. Y esto es un cambio totalmente radical, porque implica que tienes que tener una dedicación. Y la verdad es que, como siempre, yo creo que un poco en los ámbitos mediterráneos, pues vamos un poco ahí a rebufo. Y en cuanto al tema de la disponibilidad, está claro lo que comentabas, o sea, se te cae la página web, pero ahora incluso va la cosa, yo creo, que un poco a peor, en el sentido de que con todo esto de la digitalización y la industria 4.0, los propios procesos productivos de las compañías van a estar basados en tecnología. Ya no es solamente que la página web esté disponible y no podamos vender, es que posiblemente no seamos capaces ni de producir. Vamos a quedar totalmente paralizados. Entonces yo creo que sí que yo preveo un cambio de escenario radical en los próximos años, porque estamos incrementando nuestra dependencia de la tecnología. Cada vez dependemos más de ella. Entonces, como no podemos prescindir del móvil, pues esto nos va a pasar casi en el ámbito corporativo. Yo creo que esto va a cambiar radicalmente, y la excelencia en la gestión va a conllevar necesariamente una excelencia en cómo controlo mi riesgo de ciberseguridad, seguro. Miquel.
Sí, no, totalmente de acuerdo con Antonio. De hecho, hay un dato muy interesante en este trabajo, en este estudio que hemos realizado conjuntamente, en el que detectamos claramente que la preocupación, la ocupación y la conciencia de riesgo es distinto en función de la madurez de la excelencia en gestión. Fijaros, en este estudio, el 100% de las organizaciones que trabajan con el modelo de excelencia, el 100% está preocupado, muy preocupado por la ciberseguridad. No el 80%, no más del 80%, sino el 100%. Y también es cierto que de este porcentaje, las organizaciones que han alcanzado el sello de excelencia o que utilizan el modelo de excelencia, el 60% ya tienen lanzados protocolos de análisis de los niveles de ciberseguridad, frente solo a un 33% de quien no están utilizando el modelo. Por lo tanto, hay una preocupación absoluta de las organizaciones con excelencia y hay también una ocupación. No solo se preocupan, sino que se ocupan. Y a la vez, fijaros, Antonio, Fran, que ello no quiere decir que luego dejen de considerar que hay riesgo en la ciberseguridad. Precisamente estas organizaciones que tienen sello o trabajan con el modelo siguen teniendo un 20% que consideran que el riesgo es alto, frente a un 11%. O sea que yo creo que la buena gestión lleva a la preocupación, a la ocupación y a la conciencia de que hay un riesgo que tiene que ser trabajado y gestionado. Hombre, es que hay que tener en cuenta que, claro, las empresas hacen mucho, pueden invertir mucho en seguridad de sus datos y de los datos de sus clientes, pueden contratar a gente experta en ello, pero es que también va evolucionando por parte de los malos, ¿no? Vamos a llamarlos los malos. Sí, Es decir, los malos cada vez son más sofisticados, cada vez se inventan nuevas maneras de romper tus protecciones, y esto es un no parar, ¿no? Es un no parar, es la carrera del ratón y el gato continuamente, ¿no? En la que continuamente vamos persiguiéndoles por las cosas que van siendo capaces de imaginar, ¿no? Hace 8 años teníamos aquello del phishing, que nos robaban por el phishing, y ahora es el ransomware, y no sabemos qué será mañana, porque es que la verdad es un no parar, porque al final son efectivos. El problema que tiene la seguridad es que, en términos técnicos, es lo que se llama una posición débil de defensa. O sea, tú puedes hacer 1000 cosas, pero te dejas una rendija abierta, y al malo le basta con encontrar esa mínima rendija, ¿no? Yo digo que es como el abismo de Helm, que haces una pared inmensa y luego dejas un butrón ahí en medio para que entre el troll con una bomba. Dices, pero bueno, ¿en qué estabas pensando, no? Inexpugnable. ¿Qué haces dejando esa puerta abierta? No dices, no, es que era pequeña. Bueno, da igual, por ínfima que sea el pequeño detalle, el malo lo acaba encontrando. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de los que trabajamos en seguridad para la protección es bastante frustrante. De hecho, de unos años para acá, lo que ha cambiado sobre todo es, hace años el paradigma, por así decirlo, era proteger. Vamos a crear una fortaleza inexpugnable, y ahora es un poco ser un Boy Scout. O sea, no sé por dónde me van a dar, pero tengo que estar preparado para responder, ¿no? O sea, la cuestión ha cambiado un poco hacia un palabra nuevo también, que es la resiliencia de los sistemas, pero sobre todo han caminado a eliminar puntos únicos de fallo. Es decir, ya sé que me van a entrar, ya sé que si en algún momento soy objetivo van a conseguir acceder, entonces voy a intentar hacérselo lo más difícil posible. Yo digo que es como cuando viene el fontanero a casa, porque el grifo de la cocina gotea, tú le coges y le acompañas al grifo de la cocina y te pones en el quicio de la puerta mirándole como si fueras a aprender tú, y lo que quieres es que no ande por toda la casa, ¿no? Pues esto es igual. O sea, no podemos dejar que una vez que entra un usuario en nuestro sistema, pues campe a sus anchas por la casa, ¿no? Hay que tenerlo controladito y saber muy bien todo lo que hace. La lástima es que yo creo que el hándicap que seguimos teniendo en el tema de ciberseguridad es que se sigue percibiendo como un tema demasiado técnico. De hecho, hay un dato que a mí me preocupa mucho de lo que del estudio que hemos hecho, es que es un 38% de los consejos de administración solamente se preocupa por este tema. Teniendo en cuenta que el 100% son objetivo, que solamente un 38% de los consejos de administración esté preocupado por esto, a mí me preocupa, porque son ellos los que tienen que al final dotar a la organización de los medios necesarios para proteger. Sí. Entonces, esto no es un tema técnico, esto está
está claro que cuando uno lleva el coche al mecánico, el que arregla el coche es el mecánico, pero tú te involucras en esa decisión. Quieres saber qué va a hacer, por qué, cuánto te va a costar, qué alternativas hay. Pues yo creo que en esto los consejos de administración necesitan un poco de madurez, sí. Un ejemplo de ello, porque claro, también hay como una falsa sensación de que es de... A mi empresa no le va a pasar. Si mi empresa, ¿por qué le iba a pasar a mi empresa si me dedico a algo que no tiene nada que ver con la tecnología o simplemente quizá no tengo un tamaño lo suficientemente importante como para ser interesante para este tipo de delincuentes? Pero es que eso no es así. De hecho, hace poco también hablábamos en este programa de algunos datos sobre esto y 9 de cada 10 ataques, por ejemplo, se realizan a pymes. Que de hecho son las pymes las que tienen esa falsa sensación, ¿no? De seguridad por no llamar demasiado la atención, ¿no? Claro. Pero Antonio, es que le puede pasar a cualquiera. Es muy interesante porque al final grandes y pequeñas dependemos unas de las otras. O sea, no hay organizaciones independientes, hay organizaciones interdependientes. O sea, muchas grandes contratan servicios a pequeñas y las pequeñas, como dice Antonio, tendrán las mismas probabilidades de que alguien esté intentando atacarles. De hecho, hay un fraude, y las grandes dependen de las pequeñas. Es muy importante, está también en el modelo de alianzas y recursos. O sea, ¿con quién trabajamos? No solo ver mi organización, sino con quién estoy trabajando, ¿no, Antonio? Sí, totalmente. Además, yo creo que hay dos factores fundamentales en las pymes. Una, que son objetivo por sí mismas. Hay un fraude muy famoso, se llama el fraude del CEO, que es que tienes al CEO de viaje, entonces alguien suplantando su identidad llama diciendo, oye, hay que hacer una transferencia a tal persona, este es el número de cuenta y tal, y está funcionando tremendamente, porque suplantan la identidad del CEO en un correo electrónico, en un SMS, y acaban robando a una pyme 30.000, 40.000, 60.000 euros, que a lo mejor no nos parece mucho, pero claro, para una pyme, a lo mejor es todo el dinero que tienen en la cuenta corriente, y ya sabemos cómo son las pymes, pues las restricciones que tienen en cuanto a este tipo de cosas. Y luego, por otro lado, como bien comenta Miquel, pues al final a veces son la vía de entrada en organizaciones grandes. Hace 4 años se produjo un caso que para mí creo que es paradigmático, una empresa americana que se llama Target, les robaron algo así como 50 millones de tarjetas, o sea, como si a cada español nos hubieran robado nuestra tarjeta de crédito, y no lo hicieron atacando a Target, atacaron a una empresa que es la que le mantiene el aire acondicionado. A través de ella consiguieron saltar a los sistemas de Target y le robaron 40 millones de tarjetas a través de un proveedor que, vamos a decir, pues es más o menos pequeñito y les hace el mantenimiento del aire acondicionado. Que dices tú, qué tontería. En este caso esa era la rendija, ¿no? Esa era la rendija, efectivamente. Al final, claro, el problema que tienen las grandes corporaciones es que al final, y en esto de la digitalización cada vez lo vamos a ver más, estamos conectados, como decía Miquel. Esto hay una interconexión total entre las organizaciones. Entonces, a veces no basta con proteger lo mío. Tengo que garantizar que todos los que me dan servicio a mí están igualmente protegidos, porque si no, al final no estoy consiguiendo ese nivel de protección mínimo. Mi rendija puede ser el proveedor. Eso es complicado. Todos los grupos de interés. Al final, detrás de esto, igual que de la excelencia, la ciberseguridad, estamos hablando de grupos de interés. De hecho, un ejemplo más de que nadie está a salvo, que esto es lo que preocupa en realidad, porque si empresas como Sony, como Apple, no han sido capaces de cerrar todas esas rendijas, es decir, empresas que están a la vanguardia tecnológica, claro, ¿cómo lo vamos a conseguir una empresa pequeña o una empresa media o incluso grande que además no está a la vanguardia tecnológica porque no es su sector de actividad? Es decir, eso sí que preocupa en realidad. Si a ellas les ha pasado, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Sí, yo creo que ahí estamos aprendiendo, por así decirlo, a utilizar la tecnología, yo creo, en la producción, no solo para contabilizar y cosas así, sino para implicarlo en la producción. Entonces, tenemos que ser conscientes que la seguridad absoluta no existe, pero igual que no existe en el mundo real. Lo que pasa es que tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Es decir, todos sabemos que por la calle te pueden atropellar, que te puede caer un rayo, que, en fin, te pueden pasar 1000 cosas. Y somos conscientes de ellos y con ello vivimos. Entonces, en este ámbito de la tecnología nos tiene que pasar, es lo mismo. Siempre nos va a poder pasar cosas, siempre vamos a poder ser objeto de un ataque. Lo que tenemos que ser capaces es de tomar decisiones conociendo el nivel de riesgo de una manera consciente. O sea, lo que no podemos hacer es, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno cuando va a un hotel
yo no sé, Fran, yo lo hago, yo miro en las webs estas que hay de opiniones y miro un poco a ver qué se opina de ese hotel, miro las estrellas que tiene, ¿no? Pues hay gente ahora mismo que está contratando con proveedores y no tienen ni idea de si protegen mucho, poco, si tienen antecedentes de haber sufrido algún incidente o no. Es decir, lo que no podemos tomar es, o digo desde un punto de vista empresarial o incluso ya personal, tomar decisiones sin conocer el riesgo. O sea, uno puede tomar decisiones asumiendo riesgos y hay gente que le gusta hacer puenting y sabe que la cuerda se puede romper y se va a romper una entre no sé cuántas, pero lo hace. Pues esto en el mundo online nos tiene que pasar igual. Yo trabajo en esto y yo uso la web para todo, compro online, banca online. ¿Por qué? Porque al final, pues mira, si te tiene que pasar, te pasará. Lo que no tiene sentido es que a veces estemos tomando decisiones a espaldas del riesgo. Yo creo que uno tiene que conocerlo y asumirlo, pero de una manera consciente. El problema es cuando lo haces de una manera inconsciente, que estás asumiendo unos riesgos que son más de los que tú crees que estás tomando, y eso es lo que es complicado. Más que nada porque es crítico y es importante también tener en cuenta lo que tenemos entre manos. Es decir, una empresa tiene entre manos los datos de sus clientes, que al final es el mayor valor que tiene una empresa, el activo de una empresa. Su cartera de clientes. Su cartera de clientes. Y tienes entre manos sus datos. Si esos datos no están protegidos, si esos datos nosotros como empresa no podemos asegurar que no van a estar en manos de terceros malignos, la confianza... Vamos a perder la confianza de nuestros clientes, totalmente. Yo creo que ahí es donde... Yo creo que has dado en el clavo, Fran. O sea, yo creo que al final esto va de entender cuáles son las cosas que valen en tu organización, y será tu cartera de clientes, o será tu know-how de cómo haces el proceso productivo, o de dónde compras la materia prima. Cada empresa tendrá que decidir cuáles son, hay una expresión que se dice las joyas de la corona, ¿no? Cuáles son sus joyas, y saber que hay ciertas cosas que va a tener que proteger excepcionalmente. Y entender... Pero hoy es la información de los clientes y mañana es tu propia gestión de una flota de vehículos. Sí, pueden ser estará cosas, automatizada. Sí. O sea, es que el riesgo va en incremento, ¿eh? O imaginemos no solo de tema de gestión de la información, sino gestión de la operación. Ahora que está de moda esto del Big Data, pues no, pues te tiras 3 meses para generar un algoritmo que es capaz de predecir los intereses de compra de tus clientes. Eso no, vamos, como dice un anuncio de una tarjeta de crédito, no tiene precio. O sea, pierdes eso y pierdes todo lo que vale tu empresa, ¿no? Entonces, incluso para empresas pequeñitas que están empezando, es crucial entender qué es lo que tiene más valor para ellos y protegerlo en esa misma medida. Igual que la Coca-Cola protege la fórmula de la Coca-Cola distribuyéndola en 7 sitios distintos y demás, pues esto es un poco lo mismo. Hay que ponerse las pilas con esto. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante en estos años que nos esperan de digitalización absoluta, porque todo va a estar online, todo va a estar conectado. Eso es abrumador para el usuario, pero también tiene que serlo para las empresas y sobre todo a nivel de responsabilidad corporativa. Y para ello, para certificar que todo va bien, también está Lead Security, su consejero delegado Antonio Ramos ha estado con nosotros. Gracias por la visita. Sí. Y al teléfono Miquel Romero y Grané, director de Socios y Conocimiento del Club de la Excelencia en Gestión, que espero que sigáis trabajando porque dentro de la excelencia también se tenga muy en cuenta lo que hacemos a nivel digital. Gracias. Así será. No habrá excelencia sin ciberseguridad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.